Necesito. Estamos listos para continuar. Un saludo cordial, muy especial. Está con nosotros la editorialista de Diario El Universo, Gabriela Calderón, una de los personajes entendidos en el tema de la economía, y con ella estamos listos para platicar sobre algunos temas. Empecemos con los temas del día, mi querida Gabriela, si le parece. Arrancamos con esta decisión del presidente de la República de entregar en administración directa la refinería de Esmeraldas. Económicamente, ¿qué significa esto? ¿Es correcto, es lógico que un administrador disponga como que fuera el dueño de uno de los bienes del Ecuador? Placer escucharle. Mucho gusto por esta invitación. Realmente cuando se habla de algo, digamos, de algo estatal, como que si fuese de todo el mundo, es como ignorar la historia reciente y muy tradicional de cómo se han manejado los recursos naturales, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con, digamos, el petróleo del país. Generalmente no ha sido de todo, digamos, yo nunca he recibido un cheque con nombre y apellido de la porción que me toca, no sé si usted, pero nadie. ha habido mucha gente que se ha beneficiado personalmente de la administración de eso que supuestamente es de todos, ¿no? Y no necesariamente para el beneficio de todos, porque no ha habido tampoco una explotación racional de los recursos naturales. Eso ahí ha solido manejarse de manera con un criterio muy político, no con un criterio de know-how técnico, de poner a las personas que tengan la mejor formación a cargo de eso. Digamos, ese es el problema. Cuando algo es de todos, termina siendo de nadie y luego termina siendo cooptado por grupos de intereses especiales que lo explotan para beneficio propio. Ahora, lo de fondo, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Pierde el país? ¿Gana el país? Yo creo que es buena la idea. Yo creo que es muy difícil que lo hagan durante lo que queda de este gobierno. Es algo que lo salen a anunciar como lo han anunciado otras veces y luego no se concreta nada. Generalmente lo hacen como para utilizar un comodín en el presupuesto, como para decir, y este hueco del presupuesto lo vamos a tapar mediante esta concesión o privatización, y hasta la fecha vemos que eso queda en un anuncio, no se termina concretando. Ahora, otro de los temas del día es la elección del nuevo vicepresidente de la República, o la nueva vicepresidente de la República. Pero en medio de todo, como que no despertó el interés ciudadano. A la gente le da lo mismo quien quiera que esté en la vicepresidencia. ¿Es tanto así? Bueno, depende de qué tanta importancia se le dé el cargo. En el país hemos tenido personajes que han pasado por la vicepresidencia, y eso depende, yo creo, del presidente, de qué tanta importancia le dan al vicepresidente en el cargo, qué tantas funciones le pueden dar. Yo creo que eso depende de la decisión del presidente del momento. Hemos tenido sin duda personajes como Jorge Glass, que concentraban mucho poder de decisión en la institución de la vicepresidencia, y hemos tenido otros personajes que, digamos, más bien era un cargo, digamos, simbólico, como suele ser en otros países. Aquí parece que dependiera de cada administración. Ahora, se dice que la próxima vicepresidenta sería María Paula Romo. Con el carácter y conociéndola cómo manejó el ministerio, pues prácticamente ella era la que mandaba en el gobierno. El rato que ella llegara a la vicepresidencia, ¿sería la dueña del poder? ¿Cree usted? Bueno, más o menos sería, si eso es cierto, sería una formalización, digamos, un sinceramiento de lo que ya estaba pasando. Es más o menos como cuando se anunciaron los asesores económicos del ministro de Finanzas. Estas personas ya habían estado asesorando desde antes al ministro de Finanzas. Entonces es como un sinceramiento de algo que ya se estaba dando. Y lo que estamos viendo es que realmente es un gobierno como de transición, más no de transformación. Simplemente mantuvo el modelo económico del gobierno anterior, y yo creo que no se van a dar en lo que queda de tiempo. Si no se han dado en 3 años los cambios estructurales, no se van a dar en lo que queda de tiempo. No importa quién sea el vicepresidente o la vicepresidenta.
Perfecto. Toquemos un poco el tema económico. En esta semana se nos dio la buena noticia, entre comillas, de que se han conseguido disminución en el interés de la deuda, periodos de gracia para el pago del capital, etcétera, etcétera. En primera instancia, muchos aplaudieron aquello. Sin embargo, sí he escuchado un par de voces que no están tan conformes. Por ejemplo, uno de los exministros hacía referencia precisamente a este tema y decía que lo que se ha renegociado es entre el 17 y el 20%, pero que el 80% de la deuda realmente no lo hemos renegociado, que se habrían renegociado 14.000 millones cuando nuestra deuda está arriba de los 60.000 millones. Es decir, aparentemente es bueno, pero no tan bueno. Si lo comparamos, por ejemplo, con Argentina, la renegociación ha sido la de ellos en un periodo más largo para el pago no solo de intereses, sino de capital. Nosotros, en cambio, sí tenemos que pagar intereses en 6 meses y eso de alguna manera complicaría al país. Realmente, desde su criterio, ¿es bueno o no fue tan buena esta renegociación, entendiendo lo que ha sido positiva? Bueno, yo creo que esta renegociación ciertamente, yo sí creo que es algo positivo. Tampoco es como se lo ha interpretado como que ahora el gobierno tiene, digamos, algo así como 16.000 millones para repartir y que ya van a ver en qué lo van a gastar, porque realmente no se puede repartir plata que no se tiene. Lo que se ha hecho es reducir la cantidad, digamos, se ha reducido el peso de las obligaciones de la deuda previamente adquirida, y eso ciertamente que es algo positivo porque se han mejorado los términos de esos créditos previamente contratados. Ahora, ¿por qué el gobierno tuvo que hacer esos pagos, quiso prepagar una porción de la deuda externa en plena pandemia? ¿Y por qué creo que no le quedaba otra opción? Porque se tomaron pésimas decisiones desde octubre de 2017, realizando 3 operaciones que ya indicaban que se le estaban cerrando los mercados de capitales al gobierno, incluso en octubre de 2017, y esas operaciones, digamos, estaban hechas en tales términos que si no se hacía ese prepago en marzo, creo que fue en marzo o a inicios de abril, digamos, el Estado ecuatoriano estaría sujeto a contingentes muy superiores, es decir, hubiera podido ser peor. Y de hecho, lo que ha venido haciendo el gobierno de marzo hacia acá está dando réditos porque han logrado cerrar una renegociación de un tramo importante de la deuda externa en un periodo mucho más rápido que las autoridades argentinas. Es decir, esta estrategia de Argentina de simplemente declarar un default de manera unilateral, eso tiene sus costos. Y nosotros estamos obviamente cargando con el peso de decisiones pasadas de haber hecho algo similar. Que es un tema que complica. Ahora, Marco Flores, el exministro, hace referencia a varios de estos temas y nos hace conocer que quien renegoció esta deuda no es el ministro, sino una empresa a la que habrían contratado para que renegocie. Si fuera así, me pregunto entonces, ¿para qué tenemos ministro? ¿O esto es algo que normalmente se hace? Bueno, la verdad no tendría conocimiento de ese detalle, de si han contratado una empresa, si es algo que normalmente se hace. Lo que sí creo que es importante para que la gente entienda cómo funciona, digamos, esto en los mercados, es que lo importante es mejorar nuestra capacidad de pago a largo plazo, porque estos son créditos contratados a largo plazo, y para eso hay que poner en orden la casa. ¿Cómo se pone en orden la casa? Pues hay que dejar de gastar más de lo que ingresa. Y mientras que el gobierno siga con un enfoque fiscalista de pensar que el problema es que no recauda lo suficiente para que le alcance, en vez de pensar debo de acomodarme a lo que me ingresa y ver cómo hago y priorizar el gasto, entonces va a seguir habiendo una incapacidad de pago y eso va a seguirse viendo reflejado tarde o temprano en el riesgo país y en tasas de intereses más altas para cualquier crédito que quiera obtener el país. Además, mientras más crédito consuma, mientras más fondos prestables consuma el gobierno, también eso ejerce una presión al alza sobre el crédito para el resto de la economía, para todas las demás actividades. Por eso es que tener un Estado obeso termina siendo recesivo, porque terminan gastando más de lo que ingresa y terminan consumiendo la mayor parte de los fondos prestables, desplazando aquel crédito que podría estar disponible para el sector productivo. Usted lo dice con todas las letras porque es técnico.
es una persona que sabe sobre el asunto. El problema es que no nos gobiernan los técnicos, sino los políticos. Si los políticos le tienen pavor a disminuir el obeso aparato estatal. Fernando, es que no hay un acuerdo, ¿no? Porque hay técnicos que dicen que lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, es recesivo, que bajar el gasto ahorita, incluso uno de los asesores del gobierno sostiene que reducir el gasto ahorita sería inducir una recesión todavía mayor. Pero todo depende del punto de partida, ¿no? Si nuestro punto de partida es un estado obeso que simplemente no hay plata, porque supongámonos que uno está de acuerdo con esta idea de que no se puede reducir el gasto, que más bien hay que aumentarlo ahorita. La pregunta es, está bien, pero ¿quién paga? ¿Quién va a poner la plata? Porque los mercados de capitales resulta que ahorita como que no somos buenos sujetos de créditos, más bien nosotros por no declarar un default y demostrar una buena voluntad es que nos han dado condiciones favorables y nos han reducido las obligaciones al menos en periodos inmediatos, lo cual le da más margen a las autoridades, ¿no? Les reduce las obligaciones que tienen inmediatamente. Pero digamos, ¿cuál es el plan coherente de reformas a largo plazo que hagan que esto pueda ser sostenible? Porque, digamos, no podemos nosotros esperar estar en esta situación cada 5, cada 10 años. Necesitamos un Estado más ágil, menos obeso, menos burocrático, menos gastador, un Estado que maneje lo indispensable, un Estado regulador. Usted decía, prácticamente repetía lo que algún economista dice, que es la misma política del señor Correa, que sea el Estado el que ponga la plata, el que gaste, el que genere, entre comillas, empresas, sabiendo que el Estado es un mal empresario y que siempre pierden todo, pues, ¿no? Sí, o sea, lo que sucede es que realmente, y por un Estado que gaste menos no significa que sea un Estado ausente, porque fíjense que teniendo un Estado que gasta 37% del PIB aproximadamente, 37% de todo lo que los ecuatorianos producen y consumen, y teniendo un Estado así de grande para los estándares de América Latina, mire el sistema de salud que tenemos, o sea, mire cómo hace agua en momentos de crisis, al igual que sistemas de salud en otros países desarrollados, pero de manera muy particularmente notable aquí. Digamos, tener un Estado que gasta bastante no significa que va a ser eficiente y que va a estar presente y va a ser eficaz donde más se lo necesita. Donde más necesitamos al Estado y donde necesitamos un Estado fuerte, particularmente en lo que tiene que ver con seguridad, justicia y salud y educación. Entonces, digamos, gastar más a veces no significa que vamos a obtener mejores servicios públicos y una mejor calidad de gobierno en lo básico, que tiene que ver con la seguridad y la justicia. De hecho, a veces tratar de meterse en muchas cosas termina reduciendo la eficacia del gobierno en esas áreas que son las que importan. El que mucho abarca, poco aprieta, dicen, ¿no? Absolutamente de acuerdo con usted, absolutamente de acuerdo, y muy clara, muy didáctica además. Me quedo pensando en estos temas porque nosotros pensamos que es necesario cambiar, pero ¿cómo vamos a cambiar si políticamente estamos hablando del señor Sonnenholzner, cuando yo creo, personalmente, que no se debe votar por nada que huela ni a correísmo ni a morenismo, porque al final son lo mismo? Pero ahora dicen que inclusive ese era un acuerdo, por eso que renunció Nebot, y que el nuevo delfín es el señor Sonnenholzner. A mí se me asemeja más a Correa que a nadie. No sé, sí, y perdón que le haga esta pregunta, pero yo sé que a usted no le gusta mucho hablar de política, pero la política al fin termina manejando el país y manejando la economía. Lo que sucede es que realmente por muy buenas intenciones que tenga alguien, digamos que las puede tener, el señor Sonnenholzner, no lo sabemos. También dicen que se conoce el carácter de una persona realmente cuando ésta tiene poder, porque el poder transforma a las personas a veces. Pero digamos, no lo sé. Supongamos, démosle el beneficio de la duda de que tiene buenas intenciones. La otra cuestión es tener un diagnóstico correcto de lo que está pasando y de lo que requiere la economía, incluso desde antes de la pandemia, porque pensar que la situación deplorable en la que nos encontramos actualmente se debe a la pandemia es ignorar un problema que venimos a una crisis fiscal que se viene arrastrando desde el año 2015. Entonces el país necesita realmente, digamos, lo que yo considero que son
5 reformas esenciales, 5 ideas grandes. Básicamente es gastar según lo que le ingresa, es decir, ponerse un límite y hacer un presupuesto base cero. Es decir, este año esperamos que nos van a ingresar alrededor de 18.000 millones de dólares por efecto de la pandemia. Entonces ese presupuesto que aprobamos de 35.000 millones ya no hay para pagar ese presupuesto, y tenemos que acomodarnos según las prioridades. ¿Cuáles son esas prioridades? Salud, seguridad, educación, justicia, y el resto pues tendrá que esperar y se volverá a analizar según la situación cambiante de los ingresos de los siguientes años. Otra reforma, tiene que haber yo creo que los ecuatorianos deberían ser verdaderos dueños de sus ahorros, que esto no entre en un hoyo negro donde no saben en qué se invierten, nadie les da un reporte mensual de en qué están invertidos sus ahorros y cómo se manejan. En el IES, ¿no? Me refiero al IES, exacto, o sea, la gente debería tener una mayor libertad para elegir cómo se manejan sus ahorros, en qué se invierte, y tener la libertad para castigar a aquellas personas que administran sus ahorros cuando lo hacen de mala forma. ¿Cómo los castigan? Yéndose a otra empresa que se los maneje a otra empresa. Eso se llama la competencia. Es decir, romper monopolio. Romper monopolio. Claro, romper el monopolio del IES, porque el IES tiene monopolio sobre el ahorro de todos los trabajadores ecuatorianos. No solo eso, tiene monopolio sobre el seguro de salud de todos los trabajadores ecuatorianos. Vaya a tratar de conseguir una cita para el IES ahorita, mínimo 6 meses de espera. Entonces, realmente eso ahí termina siendo un seguro ineficaz, y la gente que puede suplementarlo con fondos privados lo terminan haciendo. Otra reforma importante que necesita nuestro país es la integración financiera. Nebot acaba de anunciar una consulta popular donde habla de fijar tasas de crédito favorables para el sector agrícola. No, eso no es lo que se necesita. Todos los ecuatorianos necesitan mejores tasas de crédito. Y no se puede fijar tasas de crédito. No se puede fijar tasas de crédito por decreto. Es como pretender decir que todos seamos felices por decreto. Eso no se puede ser. El mercado fija las tasas de interés. Lo que tienen que hacer es invitar, como nosotros deberíamos ser el terror del centro financiero panameño, porque nosotros somos un mercado naturalmente más grande que el de Panamá y estamos dolarizados. ¿Por qué nosotros no tenemos 80 bancos internacionales, que es lo que más o menos tiene Panamá? ¿Por qué no los tenemos? Eso es lo que hay que sentarse a analizar. ¿Qué hay en nuestro código financiero, nuestro código laboral, nuestro código tributario, que hace que a un banco internacional, al HSBC de Hong Kong, a la Citi, a distintos bancos, les resulte más atractivo ir a Panamá y no venir acá? Pero es que después nos vamos a hacer paraíso fiscal. Ojalá, bueno fuera, porque eso nos permitiera atraer capitales de ahorro del resto del mundo. Capitales que luego vienen a ejercer una presión a la baja sobre la tasa de interés, que luego la gente puede utilizar para realizar todo tipo de inversiones. Que ojo, no es que la mayoría de los fondos en un centro financiero internacional son ilícitos, al contrario. Hay gente que luego, digamos, lo que hay es sistemas tributarios territoriales. La renta generada paga impuestos donde fue generada y no se la vuelve a tributar al destino donde luego va. Entonces, digamos, eso tiene sentido, porque si no, lo que estamos hablando es doble tributación. ¿Deben tener los estados a tributar algo que ya fue tributado en otra jurisdicción? Pues yo creo que no, eso es doble tributación. Entonces, Panamá tiene eso, un sistema territorial de impuestos. La renta que no es generada en territorio panameño no paga impuestos allí. Y por ahí hay una pista de qué es lo que tenemos que nosotros hacer para hacer el terror del Centro Financiero de Panamá y atraer y competir con ellos como Centro Financiero Internacional, desarrollar un amplio sector de servicios financieros que no lo tenemos y podríamos ser la competencia natural de ellos. Ahora, eso ahí pondría a correr a los bancos locales, porque los bancos locales, digamos, son alrededor de 23 bancos entre los privados y los estatales, y digamos ciertamente pues que son reyes en un pequeño lago, porque no tienen mayor competencia. Y que han sido ineficientes y explotadores además, porque los intereses que nos han cobrado bancos y cooperativas rayan en la usura en muchos casos. Pero lo que pasa es que lo hacen porque simplemente hay aquí una escasez de créditos, y entonces y además que no son el sector financiero, si no es el menos rentable de Sudamérica, es uno de los menos rentables. Y
y eso precisamente porque la incertidumbre generada por las políticas, el entorno de políticas públicas aquí en el país, hace que tengan que también tener un encaje bancario muy por encima de lo legal, y eso hace que se reduzcan las utilidades que genera el sector financiero en nuestro país, lo cual también hace que sea poco atractivo para otros bancos venir a un país donde los bancos hacen menos plata que en otro país. Entonces la integración financiera es una reforma que conviene al desarrollo del sector financiero, a los consumidores de crédito, porque ejerce presión a la baja sobre la tasa de interés al haber mayor volumen y un pool mayor de ahorros al cual tenemos acceso, y eso ahí pondría también incentivos buenos sobre la banca nacional, de la misma forma que hubieron ciertos incentivos buenos. La banca mejoró con la dolarización, o sea, digamos, el sector financiero era mucho menos estable antes de la dolarización. Podríamos lograr que además de estable genere tasas más bajas de nivel internacional como las tiene Panamá. Entonces esa es otra reforma importantísima. Otra reforma importante es la apertura comercial. Nosotros, digamos, si no vamos a vivir, no vamos a ser más un país petrolero, deberíamos enfocarnos a que haya, digamos, abrirnos al resto del mundo para ser más competitivos sobre todo aquellas importaciones que requieren los ecuatorianos, incluso como insumos de producción. Es decir, tenemos que entender que las barreras a las importaciones eventualmente terminan siendo barreras a las exportaciones, porque hacen que la economía sea menos productiva frente a la competencia, que tiene acceso a insumos libres de aranceles. Esa es otra reforma importantísima. Entonces, no estamos hablando de esas cosas, y a mí me llama mucho la atención porque estos momentos de crisis es cuando la gente busca o se vuelve más receptiva a cambios radicales. El peligro es que puede ser para mal como para bien. Es decir, y concordamos en aquello, la consulta a la que convocaría Nebot no es sino, digamos, más bien bloquear otra posibilidad de un verdadero cambio para el país, porque no le encuentro nada de fondo. Bueno, yo tampoco, la verdad, o sea, en parte es una decepción, porque Jaime Nebot tenía como aproximadamente 6 meses mencionando en varias entrevistas públicas 2 temas que sí implican una reforma estructural. Uno era eliminar la cuenta única del Estado, que es como que la médula de un sistema de gobierno, de administración pública centralista, y otro tema era eliminar el monopolio del IES y la creación de un sistema de cuentas individuales. Ambos temas, si ustedes leen las 11 preguntas presentadas por Nebot, desaparecieron o están como que no hay ninguna reforma de fondo al IES, por ejemplo. Y ese es el problema. Entonces, o sea, ese es el problema, o sea, como que se habló nomás pensamientos sueltos en entrevistas y en eso quedó. No hay nada de eso en la consulta. Bueno, pero al final esperamos que podamos pensar en una consulta perfectible, es decir, mejorarla, poner verdaderas preguntas que cambien al Ecuador, porque si no, no vamos a ningún lado. O sea, los cambios yo los veo demasiado distantes, demasiado alejados, y veo que estamos desperdiciando tiempo y recursos en una consulta que no va a producir nada. Hay que ver también si logra, digamos, llevar a cabo el proceso, ¿no? Porque tiene que pasar, tengo entendido, porque las preguntas sean aprobadas por la Corte Constitucional y también la recolección de las firmas, todo eso, o sea, es el inicio de un proceso. Pero igual sí, es una pena que se desperdicie tiempo y discusión en temas que realmente ninguno de ellos es un tema de fondo. Ahora, una de las cosas que la gente pide es recuperar el dinero. Para eso dicen, bueno, nos basta una ley de extinción de dominio. ¿Realmente podemos creer que están así? Yo he escuchado otras voces que dicen, bueno, pues empecemos a ofertar a la gente. Por ejemplo, en muchos casos, decía Fabricio Correa, los que llegan al poder cambian su vida. Dejan el carrito y pasan a tener un carrazo, dejan la casita y pasan a tener una casota, dejan a la mujercita y pasan a tener una mujerzota. Eso decía Fabricio Correa. Y basado en aquello muchos dicen, bueno, ¿y qué tal si decimos, a ver, quien quiera que nos informe dónde está el dinero que le han robado al país? Tiene un 10%, ahí entrarían las mujercitas que fueron abandonadas por las mujerzotas. Decía, hagamos una propuesta al mundo para que los banqueros, para que las personas que actuaron como cajeros en determinado instante en una transferencia internacional de mucho dinero, puedan decir, momentito, en esta tengo duda.
Y si les parece, revisen, y si es que hay dinero, el 10% es para mí. Busquemos empresas internacionales para recuperar el dinero. Cuando hablamos de una cantidad importante de dinero, no creo que se pueda esfumar. Y creo que es necesario, fundamental e importante tratar de recuperar algo de los 70.000 millones de dólares que supuestamente Correa nos robó. Lo que sucede, Fernando, y por eso es muy importante reducir a un mínimo el poder y la discreción que concentran los funcionarios públicos para prevenir este tipo de actos de corrupción y despilfarro. Lo que sucede, y se habla muy poco de eso, es que la mayor parte del dinero perdido no es que fue robado, sino que fue desperdiciado. Porque una cosa es el robo que se puede rastrear en cuentas, pero yo me inclino a pensar que esa es la parte minoritaria, que la gran mayoría del dinero perdido es despilfarro. O sea, se hacen obras que no eran necesarias, se hacen contrataciones públicas que eran totalmente inútiles, como mover tierra por 1.200 millones de dólares. La refinería del Pacífico. Exacto, o sea, se hace un contrato público para crear la oportunidad de la coima. Entonces, ese dinero no es que usted lo va a encontrar en una cuenta, simplemente se desperdició porque realmente se contrataron máquinas que realmente movieron tierra, ¿me explico? Entonces, y realmente a veces se construyen edificios que luego están vacíos, y ahí están los edificios y ahí está el material que se compró para hacer ese edificio. Entonces, el sobreprecio generado por hacer determinado edificio o carretera o un aeropuerto vacío que no era necesario es una fracción de lo que costó hacer esa obra, porque de verdad la hicieron. Ya. Entonces la mayor parte, mucho, y eso es algo que la gente no lo habla cuando hablan de esto. La mayor parte del dinero, y esa es la tragedia de la corrupción, y por eso es que hay que prevenirla antes de que suceda, la mayor parte es despilfarro, es desperdicio, porque yo hice ese edificio o ese puente o esa carretera que no va a ningún lugar, que va a medio de la nada, para cobrar el sobreprecio. Pero más vale es la obra en sí, que ahí queda botada. Y ahí tenemos nosotros, yo me acuerdo que Cuatro Pelagatos tenía una sección que se llamaba el Museo de los Elefantes Blancos. Uh-huh. Y realmente eso es lo que deberíamos de continuar haciendo en este país, una recolección, un recordatorio para todo el mundo, en los colegios como parte de educación cívica se debería enseñar a los niños, ahí está, eso pasó cuando se dijo que se iba a hacer esto y realmente no era necesario y se botó esta cantidad de plata en esta obra. Y además, aparte, lo que se robó las personas involucradas. A ver si lo entiendo. Eduardo Valencia, que fue quien determinó la cifra de 70.000 millones de dólares y que por cierto falleció hace muy poco, fue un patriota realmente. Él hablaba de 70.000 millones de dólares y Jorge Rodríguez, el que fue presidente de la Comisión Anticorrupción, en cambio hablaba de 20.000 millones. Y alguna vez conversando con Jorge, entendía este tema. O sea, él decía, lo que se puede recuperar es 20.000 millones, porque lo otro, lo gastado, lo bailado, lo turisteado, ya es imposible. Entonces, no entendía por qué se perdían casi 50.000 millones. ¿Será que podríamos recuperar por lo menos los 20.000 millones? ¿O todavía estamos hablando de un valor muy alto, de una utopía, Gabrielita? No, o sea, quizás ellos sabrán mejor, yo no he tratado de hacer el cálculo, pero supongamos que son 20.000. La tarea de rastrear por todo el mundo, porque usted sabe que el dinero hoy en día con el clic de un mouse pasa de una jurisdicción a otra. Y digamos el tema de los testaferros, cuentas de otros y todo eso, eso es una cuestión muy complicada y muy difícil y que en las sociedades libres, modernas, debe seguir, los debidos procesos de la justicia. Eso ahí no se puede violentar, porque si no lo que estaríamos es entrando en una cuestión desconocida que puede terminar siendo una cacería de brujas arbitraria, donde simplemente la presunción de culpabilidad es suficiente para violentar los derechos de cualquier persona. Entonces, sí es importante que el sistema de justicia actúe de manera independiente y respetando los derechos a la defensa de cada persona, por muy culpable que parezca frente a los hechos, y eso dificulta todo el proceso, y además que estamos hablando de investigaciones
porque son muchos años después de que se consumó el hecho. Entonces eso hace que la pista se enfríe también. Entonces es realmente muy difícil recuperar todo ese dinero. Ciertamente que la justicia igual debe seguir su curso y debe seguir su curso, así no se recupere gran cosa de lo robado, porque incluso si basta con que Jorge Glass esté respondiendo ante la justicia para decir como que aquí la impunidad ya no va más para todos, o no está garantizado que hay una impunidad. Pero no es cierto, no es cierto, él está condenado por el delito menor, pero no le han seguido las causas por peculado, por enriquecimiento ilícito, por testaferrismo, etcétera. Pero hay que reconocer una cosa, yo no creo que alguna vez en la vida, cuando él estaba en las altas esferas del poder como el número 2, yo no creo que él alguna vez se imaginó que iba a estar libertad por todo el tiempo que ha estado. Digamos, yo creo que eso sí es un cambio entre, digamos, el gobierno autoritario de Correa y lo que vino después, porque, digamos, por lo menos lo que sí estaba garantizado bajo la administración de Correa, y eso vale la pena recordarlo, estaba garantizada la impunidad de los actores involucrados, que ahora por lo menos tienen que ir a dar explicaciones a la Corte. Y ojalá que las den, porque una de las cosas que más me ha dolido, y creo que le ha dolido al país, es el asunto de saber que Roche tuvo la gentileza de entregarnos unas ampollas para combatir el COVID, que se vendían en $200, pero que no habían, y se las entregó, se las regaló al IES, y estuvieron vendiéndolas libremente en Guayaquil en $1,000. La pandilla del señor Salcedo y compañía, y uno termina diciendo, puede ser posible. Estaban mucha gente muriendo por necesitando ese medicamento, y ellos se lo sacaron del propio IES. Está reconocido, eso ya lo dijeron. Y una pregunta es, ¿y quién sacó? El gobierno solo persigue a un lado, pero los que generaron la corrupción siguen quietos y no pasa nada, ¿no? Bueno, ahí sí llama la atención con toda esta discusión de la corrupción en los hospitales públicos, porque, digamos, no va más allá la investigación, porque, digamos, ya, se denuncia que se repartieron los hospitales, pero la gran pregunta y lo que debe de saber cualquiera es quién hacía el reparto, ¿no? Eso es lo que importa, o sea, quién estaba arriba haciendo este gran reparto. Lo que pasa es que los hospitales aparentemente se reparten solos, las medicinas salen del IES solas también, las avionetas se caen solas, el señor Salcedo dice que perdió la memoria, parece de forma selectiva, y uno termina diciendo, bueno, ¿y hasta cuándo vamos a seguir mirándonos la cara o nos van a seguir viendo la cara de bobos, perdón el término, porque parece que eso ocurre? Sí, es lamentable, pero creo que podemos aprender que lo más seguro, sobre todo en países que no tienen desarrollado, digamos, mucha experiencia en seguirle la pista a este tipo de delitos, y que no tienen un sistema de justicia, digamos, del todo eficaz y funcional, lo mejor es prevenir, ¿no? O sea, y cortar por lo sano. ¿A qué me refiero? Reducir a un mínimo la discrecionalidad de los funcionarios públicos, fraccionar el poder de decisión que tiene cada funcionario público en cada nivel de gobierno, es decir, debemos de tener un sistema más descentralizado, donde hubiese, digamos, un control, una capacidad de control por parte de los ciudadanos más eficaz, ¿no? Por ejemplo, uno de los países que se ha destacado, entre los países que se han destacado ahora con la pandemia, por ejemplo, como Corea del Sur o Alemania, tienen sistemas de salud sumamente descentralizados. Incluso Alemania, para desarrollar las pruebas, y Corea del Sur también aprovecharon ese tipo de estructura. Y eso también ayuda a detectar dónde están las fallas, dónde están el hoyo negro en el sistema. Que es básico localizarlo. Me quedan varias preguntas en verdad, pero una de las que sí me preocupa es qué pasa en Guayaquil. ¿Realmente pasó el miedo del COVID? ¿La ciudad ha recuperado la normalidad como muchos piensan? Y hago esta pregunta porque en el resto del Ecuador, como Guayaquil de alguna manera recuperó aparentemente su normalidad, mucha gente se ha distensionado tanto que, por ejemplo, la pandemia parece que va a arrasar con fuerza a Quito, a Ambato y a otras ciudades, y eso nos tiene muy preocupados a muchos. ¿Qué pasó en Guayaquil? Bueno, nos tomó por sorpresa, y como en otras partes del mundo,
como en otras partes del mundo, se cree que el virus estaba circulando mucho antes del llamado paciente cero. Yo he escuchado doctores conocidos aquí en la ciudad que ya digamos, a fines de marzo reconocían haber recibido en su consultorio, consultas privadas, pacientes con síntomas que después ellos se enteraron eran claramente de COVID. Entonces, digamos, para ponerle ejemplo de los estudios de aguas servidas de alcantarillado que se han realizado en Italia, allá creen que el virus andaba circulando, según la evidencia de estos estudios del agua de alcantarillado, desde diciembre de 2019 en Italia. Entonces, si estaba circulando ya por esas fechas allá, estamos hablando de que quizás por acá estaba circulando desde enero. Y recordemos que es una temporada de vacaciones y de temporada alta de viaje en la costa, todo lo que es enero, febrero y marzo. Es decir, entonces, se estaba incubando el virus. Sí, o sea, empezó a circular mucho antes de que se disparara la alerta a nivel mundial, la alerta que puso a todo el mundo en jaque, que eso fue a mediados de marzo. Y seguramente tiene que haber entrado por la ciudad de Puerto, que es por donde históricamente han ingresado las pestes a nuestro país. Usted revisa la historia del país y la llamada influenza española, la fiebre amarilla, siempre entraban por Guayaquil. Y realmente es difícil saber, porque todavía se sabe muy poco de este virus, cuáles son las condiciones que hacen que se propague con mayor virulencia y con mayor velocidad, pero algo pasó aquí, pasó desde mucho antes de que se despertara la alerta a nivel mundial. Para cuando se despertó esa alerta ya definitivamente que era muy tarde aquí, definitivamente que hacer una cuarentena, al menos durante el pico de la pandemia, seguramente evitó o limitó, digamos, que las muertes fueran todavía superiores a lo que fue. Pero digamos, más allá de eso, parece que ahora lo que se ve es un ambiente de tranquilidad, cada vez sale más gente, sin embargo los hospitales siguen, digamos, tranquilo el ambiente de los hospitales. La mayoría de los pacientes, alrededor de la mitad, vienen de provincia. ¿No les preocupa eso? ¿No les preocupa eso, que se devuelve el COVID con fuerza precisamente porque están recibiendo de nuevo pacientes que llevan este problema? Bueno, hay mucha gente que le preocupa eso, pero digamos, a diferencia de lo que pasó cuando estaba Guayaquil en el pico de su pandemia, ahora están más preparados. Bueno, sí, todo el mundo está más preparado, con más información y se presta mucha atención a los protocolos de aislamiento en los hospitales y también se trata de hacer que la gente no tenga que llegar a ir al hospital, porque se ha puesto en evidencia, según múltiples estudios, que la enfermedad es particularmente propagada en los centros de atención médica. Entonces es mejor la telemedicina y reportar los primeros síntomas y tratarla temprano antes de que sea grave. Pero lo que sí realmente lo que pasó aquí en Guayaquil es que nos quedamos totalmente aislados. Uh-huh. Y realmente, digamos, ahora que Quito parece estar llegando a su pico, no se ha adoptado la misma política a nivel nacional. Yo creo que el gobierno nacional aprendió que convenía una estrategia descentralizada, ya que el virus no tiene el mismo pico en todas partes al mismo tiempo. Es decir, no tiene sentido tener encerrada a la Amazonía si es que ellos no tienen ningún caso y Guayaquil sí está en su pico. Entonces, por eso creo que ellos aprendieron que convenía esta estrategia descentralizada de semáforos y yo creo que por eso ahora estamos mejor preparados también para redistribuir los recursos necesarios para combatir la pandemia donde esta está llegando a su pico. Por ejemplo, como ya no hay tanto bloqueo del transporte y de la actividad económica, ha sido mucho más fácil para los guayaquileños enviar ayuda a Quito. Y muchas gracias por esa ayuda y ojalá lleguen para otros lados también, porque es importante aquello reconocer que somos un país y debemos estar unidos. En determinado momento, lamentablemente, siempre se apela al regionalismo, se apela a algunas cosas que no corresponden, porque Guayaquil es parte de Ecuador, como Quito, como Ambato, como cualquier otra de las ciudades, y lo que hay que propender es precisamente la unión. Y nos alegra por Guayaquil, por eso preguntaba, si ya hay tranquilidad, si la gente está volviendo a la nueva normalidad,
Sí, la única cosa que todavía sigue igual, como que si estuviéramos en pico de pandemia, es el tema de los colegios y realmente nos debemos empezar a preguntar, y a mí me llama la atención que esto no se habla, ¿cómo puede funcionar una sociedad moderna a la que nos hemos acostumbrado alrededor del mundo sin los niños en los colegios? Pónganse a pensar usted, ¿cómo van a volver realmente a trabajar muchos padres de familia que contaban con esa ayuda, sobre todo aquellos que dependían de colegios fiscales donde era gratuita la educación? Es una verdad. Pero he hecho la misma pregunta y me dicen el problema es que los jovencitos, los niños, cuando regresen a la escuela o cuando regresen al colegio, se van a olvidar de las medidas de distanciamiento. Van a estar muy cerca. Sí, pero por ejemplo en más de 20 países europeos ya han vuelto a abrir las escuelas semanas después de 25 o 30 días después del pico de su infección y no han experimentado rebrotes. Entonces realmente sí hay cómo hacerlo y ya hay estudios preliminares que dicen que los niños son menos proclives a contagiarse o infectarse del coronavirus nuevo porque este coronavirus requiere engancharse de unos receptores AC2 que los niños tienen muy poco antes de los 10 o 12 años. Entonces, en distintos muestreos de poblaciones que hacen, encuentran que los niños son una pequeña minoría de aquellos infectados. Nuevamente, una vez que se infectan, los pocos niños que sí se llegan a infectar, es menos probable que infecten a otros. En Islandia y en Países Bajos hicieron un estudio y se dieron cuenta que era más probable que los adultos se contagien entre adultos y que los adultos contagien a los niños que los niños contagien al resto, porque se cree que digamos que los niños son menos proclives a ser infectados y una vez que son infectados se cree que a diferencia de la influenza son menos proclives a contagiar del coronavirus. Otra cuestión es que de los pocos niños que tienen síntomas, porque la mayoría que se infectan son asintomáticos, afortunadamente, los pocos que tienen síntomas, muy pocos requieren hospitalización y ni hablar de que casi ni aparecen en las estadísticas de mortalidad. Entonces hay que, como hacemos con todo en la vida, porque todo en la vida tiene riesgos, tanto quedarse encerrado como salir, hay que sopesar los costos para una sociedad y para esta generación de estudiantes de mantener los colegios cerrados con los riesgos para ellos y para la sociedad de reabrirlos, ¿no? Porque fíjense que yo he estado preguntando y en muchos pueblos los niños nunca se quedaron encerrados y están saliendo todas las tardes a jugar con otros niños fútbol y van a la tienda del barrio y pagan por una conexión de internet donde están todos juntos en un lugar cerrado para recibir las tareas del colegio fiscal vía WhatsApp. Entonces, esa es la realidad de nuestro país, por muy que la política diga que deben estar encerrados en su casa. Y ahora, ese es un lado. Y convenzámosles a los profesores de que regresen a clases, en cambio. Claro, lo que pasa es que hay medidas como las mascarillas que están demostrado que reducen de manera impresionante el riesgo de contagio y más que nada esto es para los vulnerables, que serían aquellos profesores que son miembros del grupo vulnerable, digamos por ahí mayores de 50 años y aquellos menores de esa edad que tienen condiciones preexistentes. Pero la mayoría de los profesores, afortunadamente en países latinoamericanos, no están en los grupos vulnerables por edad. Y digamos, los que tienen, digamos, condiciones preexistentes, pues tendrían que tomar mayores medidas de precaución. Al final del día, yo creo que si se ha descentralizado la decisión de abrir los cines y los centros comerciales, ¿por qué no se puede descentralizar la decisión de si se abren los colegios o no? Interesante la propuesta y le reitero, siempre hay que ir pensando diferente y qué bueno tenerla a usted para dar estas ideas que son interesantes. Me queda una inquietud. En el país entero pretendían abrir en la próxima semana ya retornar el fútbol. Decían que sin gente en el estadio en principio, pero la alcaldesa de Guayaquil dijo no, de ninguna manera, no. Y puso a titubear inclusive al COE Nacional, que ya había dado en primera instancia su aceptación. Ahora le escuché ayer al señor Salazar dar marcha atrás y decir que no van a abrir todavía y que el fútbol tiene que seguir esperando. He preguntado por qué y me decían, bueno, la alcaldesa entiende que la gente se reúne a ver el fútbol, a compartir comida
más cuando no pueden ir al estadio a celebrar y eso podría ser contraproducente para la situación, porque el momento de la celebración, dicen, se olvidan de todo. Bueno, eso es verdad, o sea, es la naturaleza humana y también la naturaleza del experimento mundial de estar encerrados ya 4 meses. Digamos, lo que sucede es que nuevamente estamos hablando en todos los periódicos, usted ve una cantidad de noticias sobre las reaperturas de prácticamente todo menos de los colegios. Y por ejemplo, lo que sí está claramente identificado, así como casi consenso como lo de las mascarillas, es que los eventos masivos deportivos o los conciertos son eventos de superpropagación. Sin embargo, lo que no está demostrado, no hay evidencia conclusiva, es que los colegios, sobre todo los niños más pequeños, sean lugares donde hay una alta propagación del virus. Y ya hay evidencia de países que han reabierto los colegios. Nuevamente, no es el mismo costo para las personas y la sociedad que te quedes unos meses o un año sin conciertos o sin partidos, a que toda una generación de estudiantes se quede sin colegios, ¿no? Y no son los mismos riesgos, porque un estudio de Lancet, una publicación médica muy prestigiosa, concluyó que las muertes evitadas por coronavirus, por las medidas de cuarentena en distintos países en Europa y Asia, por el cierre de colegios, las muertes que se redujeron fueron entre 2 y 4%. Nada más. El 2 y 4% del total de muertes que igual hubo, frente a los costos enormes, sobre todo para aquellos hogares, en que tenemos que tener un poco de empatía de aquellos hogares que no tienen con quién dejar a esos chicos y que se ven obligados a volver al trabajo, porque ahorita no sobran los trabajos, sino al contrario, la gente tiene que defender su trabajo. Y ese es otro tema, ¿no? 275,000 personas han dejado de aportar al IE, significan 275,000 empleos en el sector privado en el Ecuador, cifra dada por el señor ministro del Trabajo. Y uno dice, bueno, ¿y qué hacemos? Porque eso es un durísimo golpe a la economía. 275,000 por 5, pongámoslo por 4 nada más, hablamos de 1.100.000 personas, porque la familia tipo es de 4 personas, 1.100.000 personas que van a tener problema a fin de mes, ¿no? Que no van a tener un sueldo. Sí, o sea, realmente la situación es complicada y por eso hay que tener, digamos, la mayor apertura de mente posible y empatía con la difícil situación que tienen que estar atravesando la mayor parte de las personas, empresas, hogares y negocios, por todo lo que está pasando, todos estos cambios abruptos y la incertidumbre y la volatilidad de la situación económica, y no todos vamos a estar pasando por lo mismo al mismo tiempo. Por eso es que hay que insistir en esta estrategia descentralizada para retomar la normalidad donde se pueda, como se pueda. Porque es básico, porque ya no llega la segunda pandemia, que no sé si sea tan letal como la primera, porque la primera es la pandemia sanitaria, la segunda es la pandemia económica que ya estamos padeciendo, ¿no? Sí, claro, o sea, y digamos, no todo el mundo tiene reservas para aguantar esto de manera indefinida hasta que se encuentre una vacuna, que quién sabe si será 2021, 2022. Si aceptamos la palabra de Trump, dijo que hasta fin de año, y eso acelerando todo lo que pueda, pero hasta fin de año faltan todavía 5 o 6 meses, pues, ¿no? Claro. Y es duro. Y no hay ninguna garantía de que sea esa fecha, esa es la verdad. Yo quiero reiterar el agradecimiento, siempre es un placer hablar con usted. Gracias por su tiempo. Se nos quedan muchos temas, como por ejemplo este tema de los carnets de minusválidos que aparecen en manos de políticos, de jueces, de asambleístas, etcétera, que siempre será una rémora para esta sociedad, porque vemos que la gente que de verdad lo necesita tiene dificultad en conseguirlo y los otros lo consiguen con una facilidad increíble. Será por el auto, será por los beneficios. Ahora dicen que hay que pedir un carro BMW para oírte mejor. No sé si será así, ¿no? Pero uno termina diciendo qué nos pasa como sociedad. Bueno, digamos, ciertamente yo creo que el problema no es la moralidad de las personas, sino los incentivos del sistema. Y
yo creo que por eso es importante realizar reformas que así no nos hagan a todos virtuosos, sí por lo menos reduzcan los incentivos para hacer este tipo de cosas. Reitero, muchas gracias, un gran placer poder platicar con usted. Es un gusto conversar con Gabriela Calderón, editorialista de Diario El Universo y una de las mentes más importantes en el manejo de la economía. Que tenga una buena noche. Muchas gracias.